para continuar con nuestro curso de Administración Logística y Control de Inventarios. ¿Sí? Bien. Voy a hacerles... ¿Se ve la pantalla? Sí, maestra, ya se observa. Un segundo. Bien, ahora sí ya estamos con todo para arrancar nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos una clase que complementa bastante bien nuestra clase de la sesión anterior, en la que conversamos ampliamente respecto a la planificación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar sobre planificación logística, planificación de oferta y planificación de demanda, ¿sí? La planificación logística engloba tanto la planificación de oferta y la planificación de la demanda, ¿sí? Para nosotros tener una eficiente, una buena planificación logística, ¿sí? Nosotros tenemos que tener buenos insumos. ¿Y los buenos insumos de dónde los tomamos? Los tomamos de la planificación de la demanda, ¿sí? La planificación de la oferta es un tanto más interna, un tanto más nuestra, de nosotros hacia afuera, hacia las necesidades de nuestro cliente interno, nuestro cliente final, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a conversar y tratar el día de hoy, ¿sí? Ya sabemos cuál es la dinámica de la clase, hacemos un dictado de teoría, revisamos teoría, luego hacemos una pausa para preguntas, respuestas o algunas participaciones. Es muy importante que puedan compartir sus experiencias porque la teoría al final la podemos revisar, la analizamos y demás, pero lo que más nos llena es cómo aterrizo esa teoría, ¿sí? Yo les comparto algunas experiencias, pero si en clase tenemos compañeros que puedan afianzar o puedan compartir alguna experiencia reforzando lo que revisemos aquí en clase, nos es favorable absolutamente a todos, ¿sí? Entonces, sin más, arrancamos, ¿sí? Vamos a hacer una breve revisión, un breve repaso, ¿sí? Muy rápido de qué es nuestra cadena de suministros y qué es nuestra cadena logística para que ya nos enfoquemos a revisar nuestra planificación, ¿sí? ¿Qué es nuestra cadena de suministro? Nuestra cadena de suministros va desde la adquisición de nuestra materia prima, ¿sí? Enfocándose bastante en todo el análisis de la producción hasta la llegada al cliente final, también centrando su atención en el análisis, en el servicio de atención al cliente, ¿sí? Esa es nuestra cadena de suministros. La cadena logística también va desde la adquisición de materia prima hasta que llega la entrega del cliente. Sin embargo, no existe me detengo a analizar la producción ni me detengo a analizar el servicio de atención al cliente, ¿sí? La cadena logística es parte de la cadena de suministros, es la columna vertebral de la cadena de suministros, ¿sí? Acá podemos ver claramente una cadena logística, una cadena de suministros, ¿sí? Así es. Bien. Cuando veamos un tanto la parte de transporte y distribución, que si mal no recuerdo es en la sesión número 5, ¿sí? Ahí vamos a volver a ver esta imagen, esta gráfica, y vamos a analizar los tipos de transportes dentro de toda nuestra cadena logística, ¿sí? Por si existe alguna duda por ahí, ¿qué es logística inversa? ¿No? ¿Qué significa? No se preocupe, ello lo vamos a revisar muy a detalle cuando nos entremos a revisar nuestra cadena, en nuestra sesión transporte y distribución, ¿sí? Entonces, continuamos. Para poder hablar de nuestra planificación de oferta, ¿sí? Tenemos primero que definir qué es la oferta. Es muy probable que muchos de nosotros conozcamos el concepto de qué es oferta. Sin embargo, es importante que lo reforcemos el día de hoy también para poder entrar con todos los conocimientos, toda la teoría fresquita, ¿sí? La oferta
está constituido por un conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un precio concreto, ¿sí? Esa es la definición de oferta. ¿Cómo enfoco la oferta hacia mí? ¿Sí? ¿Cómo enfoco la oferta hacia mí, hacia cómo yo estando en la parte logística? Recordemos que logística no es compras, logística engloba aprovisionamiento, engloba gestión de inventario, gestión de almacenes, distribución, transporte, ¿no? Todo ese camino es nuestra gestión logística, ¿no? ¿Cómo yo enfoco mi oferta? Es todo lo que yo tengo para ofrecer, para ofertar a quienes, a mi cliente interno, ¿sí? Y evidentemente la oferta yo la voy a trabajar, la voy a planificar, voy a hacer el uso de mis recursos frente a la demanda que pueda ofrecerme. Usualmente el área comercial, en otras compañías el área de producción, ¿no? Que son áreas que en verdad nos van a dar, pues, son áreas que nos empiezan a dar los lineamientos de hacia dónde vamos, ¿no? El área de ventas es quien pone, muchas veces se dice, ¿no? Es quien pone el ritmo y los demás bailamos. ¿Por qué? Porque nos dice hacia dónde vamos, qué necesitamos lograr, ¿sí? El área comercial. En algunas empresas, en varias empresas, el área comercial no ve directamente los pedidos con el área logística, los lanza a la parte de producción. Y planificación de la producción es quien les lanza las fechas o le confirma sus fechas de entrega, ¿sí? Sin embargo, los insumos igual llegan a el área de aprovisionamiento para poder gestionar toda la oferta, ¿sí? Esa es una parte. ¿Qué otro ejemplo tenemos como oferta dentro de nuestra cadena logística? Cuando ya estamos enfocados en la atención al cliente final y necesita que nosotros le entreguemos su producto terminado. El cómo distribuimos, el cómo lo distribuimos, el cómo lo organizamos, nos organizamos para poder llegar. Esa asignación de recursos también tiene que ver directamente con nuestra oferta, ¿sí? También tiene que ver directamente con nuestra oferta. Bien, ¿y qué es entonces el planeamiento de oferta? Antes de continuar, quiero comentarles que vamos a revisar planeamiento de oferta, planeamiento de demanda, y luego haremos un match entre oferta y un match entre demanda, ¿sí? Para poder ver cómo se unen, cómo se alinean. Y de ahí nace nuestro planeamiento logístico. Netamente vamos a hablar de la parte de aprovisionamiento, ¿sí? Que es el primer eslabón para darle el despegue a toda nuestra operación, ¿sí? Entonces, la planeación de la oferta, ¿qué es? Permite tener identificados los precios a los que el cliente está dispuesto a adquirir un bien. Evalúa los costos inmersos en la cadena de suministros, en especial los costos de producción, así como tener en consideración las expectativas empresariales, ¿sí? Acá resaltando dos cosas. Uno, cuando hablamos de costos de producción, nos estamos enfocando también en nuestros precios de venta, ¿sí? Muchas veces he conocido algunas compañías que asignan su precio de venta solo por cómo va en el mercado y no existe esa comunicación directa entre cómo yo debo asignar mi precio, ¿sí? Cómo yo debo asignar mi precio y cómo debo considerar que si lo asigno según el mercado, debo comunicar hacia atrás y informar el precio. ¿Para qué? Para que nos podamos ajustar a los costos, ¿sí? Muchas veces no existe esa comunicación fina que debe haber. ¿Qué sucede? Compras, aprovisionamiento, no tiene claro cuánto o cómo debe costar, etcétera, tantas características, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener una comunicación fina entre nuestros costos de producción para nosotros alinear pues nuestra materia prima y demás que impacta directamente en las ventas, ¿sí? Y conocer cuáles son los objetivos empresariales. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Lo conversamos un poquito en la sesión número 1, sin embargo, es importante que lo volvamos a tratar hoy, ¿sí? Recordemos que el cómo nosotros vendemos tiene que estar alineado en constante a cómo compramos, ¿sí? Sobre todo hablando de la parte económica, la parte financiera, los números, ¿no? Y de los plazos. ¿Por qué? Porque si no existe esa alineación entre plazos, vamos a perder liquidez.
¿sí? Vamos a afectar nuestro flujo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que si yo vendo a 60 días, compre a 60 días. No puedo comprar al contado, ¿sí? Que si yo compro máximo 15 días, lograr una venta de máximo 15 días, ¿correcto? Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Esa alineación tiene que existir. Por ello es tan importante la planeación de la oferta y que conozcamos que existe una planeación de oferta. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Vamos a pasar a nuestra primera ronda de preguntas-respuestas aquí en oferta. Buenas tardes con todos. Bien, continuamos entonces con nuestra planeación de la demanda, ¿sí? Uy, me perdí en la presentación. Ya, acá está. Perfecto. De igual manera, antes de conversar de nuestra planeación de la demanda, lo que tenemos que hacer es poder definir la demanda. La demanda es altamente importante para nosotros. La oferta es importante, muy importante también. Es todo lo que nosotros ofrecemos como recursos para atender un pedido que nace pues de nuestro cliente, ¿no? Que sabemos que el cliente al final es por quien nosotros funcionamos, ¿no? Hay una frase siempre que dicen, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. No, el cliente en verdad no siempre tiene la razón. El cliente muchas veces está muy equivocado, ¿no? Pero nosotros le damos la razón al cliente. ¿Por qué? Porque al final del día el cliente es el que mantiene toda la operación económica, ¿no? La actividad, el movimiento económico, él es el que le paga. Entonces nos movemos, se pueden mover nuestros números gracias a nuestras ventas, ¿sí? Entonces, la demanda por ello es que tiene un peso muy importante para toda decisión que nosotros vamos a tomar. No solo miren en la parte logística, ¿sí? Sino impacta directamente en todas las áreas, en absolutamente todas las áreas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es la demanda? La demanda es la descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios. Esa viene a ser la demanda, ¿sí? Pero ¿qué? Antes de hablar de planeación de demanda, vamos a revisar qué es la administración de la demanda. Como les menciono, vamos a pararnos un poquito aquí vamos a detenernos un poquito en analizar la demanda, un tanto más que la oferta, ¿sí? Entonces, ¿qué es la administración de la demanda? La administración de la demanda es un conjunto de acciones y técnicas de cálculos necesarios para aprovisionar productos, es decir, poder generar stocks, ¿sí? El stock no es malo, el stock es bueno, siempre y cuando esté gestionado con una base, ¿sí? Si yo voy a generar stock solo por tener mi comodidad de que no me falte nada y nadie me esté llamando y presionando con urgente o ya llega, entonces ahí sí existe un problema, ¿no? Porque cuando yo genero sobre stock, ¿sí? Estoy afectando directamente los números de la empresa. ¿Por qué? En verdad no pasa nada, tengo stock ahí, no pasa nada, nadie se dio cuenta. No, lo que está pasando es que yo estoy invirtiendo dinero, ¿sí? Y sabemos que cada vez que alguien invierte dinero, siendo una persona, ¿ah? Mucho más hablando de empresa, cuando invertimos, cuando realizamos inversión de dinero, ¿sí? Tenemos que tener retorno. Si yo no tengo un retorno, entonces estoy en una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa tener stock? Es la inversión de dinero que va a estar detenido, parado, estancado, porque ese dinero no va a tener un retorno, ¿sí? Ese dinero no va a generar un retorno, está detenido. ¿Y qué logramos con ello? Que las empresas se vuelvan menos, ¿sí? ¿Queremos ser una empresa menos rentable? Evidentemente no, ¿no es cierto? No podemos ser una empresa menos rentable, ¿sí? Entonces, la administración de la demanda nos permite poder hacer todos esos cálculos necesarios como oferta para poder tener el aprovisionamiento exacto, ¿sí?
¿En dónde? En toda la compañía, en todos los almacenes, sean de materia prima, insumos, de lo que sea, ¿no? Sea esto en una sucursal, en 2 sucursales, en las sucursales que tengamos dentro de la compañía, todo lo manejamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de la administración de la demanda es poder mantener niveles de stock adecuados para atender la demanda a la medida en que solicita el cliente, sea el cliente interno o el cliente final, ¿sí? Dentro de un periodo de tiempo. Ahora, ¿por qué podríamos atender directamente al cliente final? No, o sea, eso es imposible. Yo siempre voy a atender al cliente interno. Probablemente no, probablemente logística esté compuesta por también una parte comercial y acá sí hay que resaltar algo. A muchos de los colegas que trabajamos en logística, ¿sí? Hacen la afirmación de que no somos comerciales, nosotros somos operativos, netamente operativos. Ahí hay un pequeño error, nosotros también somos comerciales, porque estamos en constante trato con clientes internos, en constantes negociaciones también, en constante servicio de atención al cliente interno que son los que nos hacen el pedido, ¿no? Sea producción, planeamiento de la producción. Entonces, sí somos comerciales, ¿sí? Y también a esos clientes internos tenemos que atenderlos muy bien. ¿Sí? Porque a veces se presentan, ¿no? Ocasiones en las compañías que los usuarios, ¿sí? Piden, por ejemplo, atención de ciertas materias primas y el proveedor, que viene a ser aprovisionamiento, el proveedor interno, ¿sí? No da respuestas concretas, es más, se fastidia, ya te dije, ¿no? Ya, espera un momento. Entonces ahí estamos en un gran problema. Lo que nosotros tenemos que tener en constante es esa muy buena comunicación y predisposición a atender a nuestro cliente interno, ¿sí? Y ¿cuándo atendemos directamente al cliente final? Atendemos directamente al cliente final cuando hablamos de productos que no pasan por un proceso de transformación, que muy probablemente la persona que hace las compras sea la misma que factura. Podría ser una empresa pequeña, recién iniciando, podría ser productos que conversamos la sesión anterior, ¿recuerdan? Productos que tienen una cadena de suministros directa, ¿no? Es decir, productos como merchandising. Lo compro yo, ¿no? No sufre una modificación, ¿sí? Esa viene a ser la administración de la demanda. La usamos cuando hablamos de aprovisionamiento, cuando hablamos de logística, la usamos claramente. La usamos en aprovisionamiento, la usamos en gestión de inventarios, la usamos en gestión de almacenes. ¿Sí? Y es muy importante para nuestra toma de decisiones. Ahora pasamos a revisar nuestra planeación de la demanda. ¿Sí? La planificación de la demanda es el motor que hace funcionar a toda la cadena de suministros, ¿sí? Consiste en estimar las ventas de una organización para así organizar todos los procesos de producción operativas, como por ejemplo el almacén y los presupuestos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de planeación de la demanda, estamos viendo hacia adelante, ¿correcto? La parte comercial tiene que indicarnos a nosotros cuánto, sea directamente o sea por intermedio de producción, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Y para estar preparados, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar presupuestos. Los presupuestos nos ayudan, a poder estar alertas, va a venir, ¿no? Y es probable que gastemos cierto monto. ¿Cuándo planifico mis presupuestos? Miren, ya estamos terminando el mes de julio, mañana es agosto, ¿no? Es así, tan rápido se nos va el tiempo, agosto, septiembre, en octubre ya tenemos que estar pensando en 2024, en preparar el presupuesto del 2024, ¿sí? Porque en noviembre, inicios, deberíamos estar cerrando los presupuestos para el año siguiente. Ese es el plan, esa es la idea, ese es el deber ser. Debe funcionar de esa manera. Funciona de esa manera y lo que yo voy a poder lograr es que la demanda sea cubierta en un alto porcentaje. Si yo no tengo presupuestos asignados, es probable que me entreguen la planeación de la demanda, los datos que necesitamos, y no tengo el efectivo, no tengo la forma de cómo poder cubrir esa demanda, ¿sí? Entonces, por ello, sugiero que
ya vayamos pensando. Estamos casi agosto, queda muy poco. Los meses, sabemos, ¿no? Los meses desde septiembre, octubre, noviembre, uy, ya ni se sienten, esos meses vuelan, esos meses corren, ¿sí? Pensemos desde ya en nuestros presupuestos. Los presupuestos, los meses llamados del budget, ¿no? Los meses llamados del budget son los meses de noviembre. Y ahí tenemos que estar nosotros preparados para una futura planeación de la demanda, para que sea aplicada pues, de manera correcta, ¿sí? Todos los departamentos de una empresa, desde ventas, marketing, operaciones, finanzas, logística, todos deben trabajar juntos, ¿sí? Para hacer estimaciones, para hacer proyecciones. No se trata de qué área termina más rápido y qué área gana. Se trata de que somos uno solo. Y como cadena, dentro de una compañía, estamos hablando de cadena de suministros, cadena logística, sin embargo también en una compañía somos pues una cadena, se rompe un eslabón, ya no funciona nada, ¿no? No funciona igual, ¿sí? Entonces, trabajar en esta planeación de la demanda, todas las áreas, aportar. ¿Cómo aporto yo desde logística, desde aprovisionamiento? ¿Cómo podría aportar? Tienes los evolutivos, los históricos, tus históricos de compra, podrían dar soporte a esa planeación de la demanda. Podría ser, podría ser. Entonces, hagámoslo, aportemos con ello, ¿sí? Seguimos. ¿Cuál es el objetivo de la planeación de la demanda? El objetivo es lograr un equilibrio entre la demanda y el suministro. Sí se tiene que balancear el manejo del flujo de efectivo, ¿sí? Y por ello es que es importante poder alinear las compras con las ventas, ¿sí? El equilibrio entre la demanda y la capacidad instalada, si no existe un equilibrio, el objetivo es buscar, encontrar el equilibrio entre la demanda y la capacidad instalada, que yo pueda cubrir esa demanda con toda la capacidad que tengo, ¿no? Con toda la capacidad. Y siempre recordemos que la variable que debemos agotar es el factor humano, el factor talento, ¿no? ¿Por qué? Si de pronto no tengo para poder abastecer la demanda y hacía 2 turnos, bueno, ahora paso a hacer 3 turnos, ¿no? 3 turnos. O sea, tratar de agotar todas las alternativas posibles. Recién ver el incremento de máquinas, etcétera, de nuevas inversiones, cuando he agotado todas mis posibilidades humanas de talento, ¿sí? Y si ya no puedo lograr cubrir yo esa demanda y no tengo un equilibrio entre mi capacidad instalada y la demanda, la solicitud del cliente, si no logro tener ello, lo que seguiría es que tenga que subcontratar, ¿sí? Que tenga que tercerizar algunas actividades. Sugiero no tercerizar el core business de tu negocio, ¿no? Que es el fuerte, sino algunas actividades que no te generen mucho valor. Hay compañías que subcontratan, que tercerizan el core de su negocio, sí, o sea, sí hay compañías que lo hacen, ¿no? Incluso conocidas marcas, por ejemplo, zapatillas, no tienen ni fábricas, las mandan a producir y luego solo le ponen los nombres, ¿no? Sí, o sea, existen. Sin embargo, ahí tienen que haber minuciosos controles de calidad que deberían ser propios de la compañía. Entonces, la idea es que entendamos que cuando hablamos de planeación de la demanda es encontrar ese equilibrio entre lo que me está pidiendo mi cliente y lo que yo estoy dispuesto a entregarle, ¿sí? Es más, no lo que estoy dispuesto a entregarle, lo que tengo que entregarle, lo que voy a lograr entregarle, ¿sí? No exactamente lo que yo podría buenamente entregarle, sino qué hago para poder cubrir esa demanda y así encontrar el equilibrio, ¿sí? Ahora, la planeación de la demanda tiene varias ventajas. Evidentemente, tiene todas las ventajas, en verdad, ¿no? No encontraríamos que tenga una desventaja, ¿no? Estamos planeando la demanda, tiene tales desventajas. Nosotros tenemos varias ventajas que revisar. Primero, satisfacción de los clientes y mejora la imagen de la compañía. ¿Sí? Planificar las ventas permite disponer de un stock óptimo con los productos terminados en el momento oportuno. Esta palabra oportuno, hay que tenerla grabada siempre, ¿sí? En el momento oportuno. Organización de la producción. Al tener una idea,
aproximada del número de productos que van a venderse. Se puede prever las necesidades de líneas de producción con antelación, materias primas y embalajes requeridos, ¿sí? El control de stock de reserva nos permite tener un control de stock de reserva. Las compañías pueden contar con un stock de seguridad acorde para afrontar la demanda del mercado, el lanzamiento de nuevos productos, ofertas, promociones. También el stock de seguridad nos da cierto respaldo si tuviéramos algún error, algún detalle en producción, ¿no? Pero en verdad está creado para ello, para los imprevistos de demanda, que podamos tener pues una reacción oportuna para poder cubrir las atenciones del cliente. Si yo no estoy preparado, si no conozco mi negocio, si no sé responder, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a perder clientes, voy a perder la oportunidad de una venta, ¿sí? Y ello es muy perjudicial, ¿sí? Perder nuestras oportunidades de venta. ¿Eso qué genera? ¿Qué es lo que genera directamente una pérdida de oportunidades de venta? La escasez, es decir, el no tener, ¿sí? Entonces, es ser muy estrictos con nuestras compras y no voy a comprar, no voy a esto, porque yo cuido el dinero de la empresa y me pidieron 100, voy a comprar 90, ¿no? Al final impacta en tener escasez, en que no puedo producir eficientemente. Si no puedo producir eficientemente, estamos perdiendo oportunidades, ¿sí? ¿Qué otras ventajas tenemos? La reducción de la obsolescencia, ¿sí? Se almacenan solo productos necesarios para cubrir la demanda, lo que elimina roturas de stock y la posibilidad de que queden mercancías obsoletas en el almacén. De este modo también se rebajan los costos asociados de mantener productos inmovilizados durante mucho tiempo, el famoso costo de almacenaje, ¿no? Acá debe darse un análisis sobre todo a las proyecciones de venta que se realizan, ¿no? Porque muchas veces se puede aplicar una planeación de la demanda, pero no se hace de la manera correcta. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Mucha especulación. ¿Y la especulación qué genera? Genera stock. ¿Cómo se llama? Stock especulativo. Ese es su nombre, ¿no? Genera stock especulativo. Y que al final tenemos un gran sobrestock guardado por stock especulativo, ¿sí? Y lo peor de todo es que muy probablemente ese stock no lo pueda volver a usar luego, ¿sí? Si lo puedo volver a usar, bestial. Bueno, ya, tengo sobre stock, pero se va moviendo, va saliendo, va saliendo. Bueno, lo puedo mover más rápido porque puede deteriorarse. Ok, lo hago con armo promociones, armo algunos incentivos para lograr cerrar ventas, sí, y moverlo mucho más. Pero el problema viene cuando ya no lo puedo utilizar, cuando ya es un stock muerto, haga lo que haga, no le puedo dar movimiento, ¿sí? Entonces, este tema también tenemos que tenerlo muy en consideración. Ese stock que yo ya no puedo dar movimiento tiene como nombre stock muerto. Listo. Óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje, que impacta directamente con el punto anterior, ¿verdad? Que impacta directamente con el punto anterior, ¿sí? Eh, es decir, tener solo el stock que sea necesario, que sea indispensable tener en nuestros almacenes, ¿no? ¿Sí? Este disminuye drásticamente, es importante tener eso imprescindible, ¿no? Y este disminuye drásticamente el espacio de almacenaje requerido, lo que minimiza el costo de almacenaje, ¿sí? Es decir, si nosotros no tenemos la posibilidad de poder conversar, de poder saber cuál va a ser el exacto que me vas a solicitar, es probable que pidamos una ampliación de almacenes, ¿no? Y me ha tocado ver, ¿ah? Me ha tocado ver empresas, me ha tocado ver empresas que evalúan, ¿sí? Sus stocks, analizan sus stocks y en verdad, en lugar de analizarlos, de revisarlos, lo que hacen es solicitar más espacio para guardar existencias que ya no sirven, ¿sí?
Bien, nos permite, ¿qué más? Organización del personal, ¿sí? En un almacén no basta con disponer productos indispensables para satisfacer las exigencias del mercado, sino que también es preciso que podamos organizar a todo el equipo que está adentro, desde operarios, ¿sí? Hasta personal administrativo, ¿no? Los turnos para afrontar eventuales cambios de la demanda y ofrecer un servicio de calidad, ¿sí? Aquí está lo que les mencionaba, que podría realizarse 3 turnos de ser necesario para poder cubrir la demanda de nuestro cliente, sea interno o sea externo, ¿sí? Nos permite, ¿qué más nos permite? Minimizar los costos, ¿sí? Tener una previsión de las ventas contribuye directamente a planear los presupuestos de la compañía y nos permite controlar los gastos con mayor exactitud. Bien, ahora vamos a hablar sobre pronósticos de la demanda, ¿sí? El pronóstico de la demanda se basa en la proyección de las ventas futuras, con el fin de generar presupuestos de costo y estimados de venta, entre otros, utilizando algunos conductores de la demanda, ¿sí? Estos pronósticos son los que vamos a trabajar en los meses de noviembre. Podemos proyectar todo el próximo año, todo el 2024, perfecto. Pero siempre existen, ¿no? Captación de nuevos clientes de pronto y que nos van a mover un poco la proyección que realizamos. ¿Se consideró el ingreso de nuevos clientes? Sí, por supuesto, se consideró el crecimiento del 10%, ¿no? El del 5%, pero pueden haber imprevistos. ¿Qué se recomienda ante ello? Que se haga una planeación para el siguiente año, una proyección, sin embargo, mensualmente esta sea ajustada y también se lleve un control respecto a lo que realmente proyecté y lo que realmente tengo, ¿sí? Bien, hacemos una pausa aquí. Vamos a nuestra siguiente pausa y pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas, ¿sí? Listo. La planeación de la oferta puede afectar de alguna manera la demanda. Sí, sí puede afectar grandemente. Si yo no tengo una buena respuesta como oferta, o sea, la demanda ya está dada. No, no afecta a la demanda. La demanda está ahí, ¿no? Lo que afecta es a cómo atendemos esa demanda. Si yo no tengo la capacidad, la posibilidad de poder organizarme de una manera adecuada, con mis propios recursos o tercerizando, ¿no? O subcontratando, etcétera, lo que va a hacer es que no voy a atender esa demanda. No la voy a atender, ¿sí? Entonces, sí impacta directamente el cómo organizo mi oferta hacia la demanda. David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Manitos levantadas tenemos? No, no tenemos manitos levantadas. Bien, regresamos entonces. Bien, continuamos entonces. Ahora, habiendo revisado nuestra oferta y nuestra demanda, vamos a unirlas, ¿sí? Unir nuestra planeación de oferta y nuestra planeación de demanda. Uy, listo, nuestra planeación de oferta y nuestra planeación de demanda. Luego de haber revisado nuestra planeación de oferta y demanda, vamos a pasar a revisar nuestra planeación de aprovisionamiento, lo que vendría a ser nuestra planeación logística, ¿no? Ahora, la planeación logística la vamos a conversar a lo largo de todas las clases, ¿sí? Porque se necesita planeación logística en los almacenes, en el transporte, como en el almacén, porque necesitamos tener
los espacios disponibles para poder ingresar los productos que nos llegan, el transporte, planificación de ruta, etcétera, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer ahora es revisar la planeación logística desde el inicio, es decir, enfocada a la parte de aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, planeación de oferta y demanda. ¿Qué significa? Planificar la oferta y demanda ayuda a optimizar, perdónenme por favor. Planificar la oferta y la demanda ayuda a optimizar la rentabilidad en la compra a través del planeamiento de diferentes escenarios, de cuenta de resultados y su impacto. ¿Sí? Esta es una de las más importantes. Nos permite tener una visión de 360 de la cartera de productos versus las necesidades de la compañía y las del cliente, ayudando a construir una pirámide de productos equilibrada. ¿Sí? Ayuda a calendarizar los principales hitos de la estrategia y poder ser proactivo y no reactivo ante los cambios de divisas, cambios sociales, políticos, ambientales o gustos del cliente, etcétera. ¿Sí? Lo que tenemos que tener muy en claro es que tenemos que trabajar de manera organizada. Sin embargo, también existen urgencias, ¿no? La idea no es decir, ya, vamos a trabajar de esta manera porque así lo llevé en mi curso y de pronto, nos volvemos muy burocráticos, ¿no? Esa no es la idea tampoco. Nosotros tenemos que poder ser un poquito flexibles, ¿sí? Un poquito flexibles para poder atender bien nuestra demanda. Entonces, estar preparados, ¿sí? Y si tienen una urgencia, me salto algunos pasos, eso no quiere decir que haga las cosas mal, pero atiendo la urgencia, ¿sí? Bien, entonces, la planeación de oferta y demanda nos ayuda a calendarizar los principales hitos de la estrategia y poder ser proactivo y no reactivo ante los cambios de divisas, ante distintos cambios sociales, políticos, ambientales, gustos del cliente, ¿sí? Nos permite también plantear una estrategia de proveedores óptima respecto a las necesidades de la compañía, ¿sí? Nos permite convertir una estrategia de compra estática en una dinámica, aprovechando todas las oportunidades del mercado. Esto es muy, muy interesante. Nos permite dar seguimiento a los principales KPIs. Cuando nosotros damos seguimiento a un KPI, ¿qué es lo que usualmente logramos? Logramos identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Evitemos la palabra errores, lo estás haciendo mal, ¿no? De pronto demos una observación indicando que es una oportunidad de mejora, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Visualizar la estrategia de la compra, no solo en bloque, sino en una línea temporal para optimizar los tiempos y el esfuerzo, ¿sí? Plantear una estrategia con un número de referencias. Vamos a nuestra penúltima ronda de preguntas-respuestas. A ver. La verdad que no se me ocurre alguna pregunta. No te preocupes, Carlos, pero lo que quiero entender es si estamos claros, estamos comprendiendo, vamos bien con la clase, Carlos, eso es lo que más me gustaría. Sí, qué bueno, perfecto, David. Abel, ¿podrías explicar de nuevo? Abel, coméntame, ¿qué explicamos de nuevo? No me pidas que explique de nuevo toda la planeación de oferta, demanda y la alineación de ella. A ver, ¿qué punto te gustaría que podamos repetirlo brevemente? Rosemary, los KPIs, ¿te parece si esta pregunta no la vamos a dejar en el aire, pero tenemos una sesión completa, que es la número 6, para hablar de KPIs logísticos? ¿Cómo se aplican? Se aplican primero defines tus objetivos y de ahí empezamos a colocar qué KPIs me ayudan a medir ese objetivo, a medir si lo estoy alcanzando.
Los bienes para la oferta son asociados a la caducación de ello. Nos referimos a stock perecedero. Si tienen alguna fecha de vencimiento, todo ello, sí, sí, claramente. La oferta tiene que estar asociada a si mi stock está bien o no está bien. No solo si está bien en cantidades, sino si está bien en condiciones, que cumpla las condiciones para lo que fue creado. Sí. Bien, me quedé acá en una pregunta con Abel. Abel, ¿me pones puntualmente qué revisamos? Y en la siguiente ronda de preguntas-respuestas hacemos una explicación breve. ¿Sí? Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Bien, ahora vamos a hablar sobre planificación logística enfocada a la primera etapa, al primer eslabón, ¿sí? Aprovisionamiento. Cuando nosotros planificamos una compra, ¿sí? Planificamos una compra, planificamos qué es lo que vamos a atender, ¿sí? Es importante que nos podamos hacer estas 5 preguntas, ¿sí? Primero, ¿qué es planificar? Es todas las estrategias que tengo antes de cualquier acción que realice para lograr el cumplimiento de una actividad. Ello me ayuda. Yo logro planificar, aseguro grandemente el éxito de la actividad que vaya a realizar. ¿Sí? Es probable que en el camino puedan surgir algunos imprevistos y no logre culminar la actividad y tenga que retornar a cierto punto. Sí, claramente. No hay ningún inconveniente, pero una planificación me ayuda a poder prevenir, a poder estar alerta de esos imprevistos que puedan surgir. ¿Sí? Entonces se sugiere que realicemos 5 preguntas para poder lograr una planificación adecuada de compras o aprovisionamiento. Coloco en este compras, ¿por qué? Porque compras es la parte más operativa, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos de aprovisionamiento en la sesión anterior? Estaba compuesta por algunos atributos y uno de ellos era la gestión de compras, ¿sí? Entonces, arranquemos. ¿Cómo planifico mi compra? Planifico realizando las siguientes 5 preguntas. Estas 5 preguntas me ayudan solo a la planificación de compras, no necesariamente. Estas 5 preguntas también nos ayudan a poder manejar cualquier planeación. Me ayuda a poder ubicarme, ¿sí? Bien, primero, ¿qué debemos preguntar? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a adquirir una materia prima. Para ello voy a necesitar ciertos datos que en adelante vamos a revisarlos, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que voy a aplicar? ¿Qué tipo de compra voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuánto? Importación nacional, distintas preguntas directas con el producto y con la acción para adquirir ese producto. ¿Quién debe hacerlo? ¿Sí? Existe una persona encargada de solo ese tipo de compras, lo debo hacer yo, o sea, determinar un responsable. Porque cuando yo no determino un responsable para una compra y tengo en el equipo más de una persona, puede generar algún tipo de dificultad o comunicación, pero eso lo hiciste tú la última vez, sí, pero esta vez estaba complicada, estaba full. Uy, tantas cosas que pueden hacer, ¿sí? Entonces, siempre tener claro antes de planificar quién debe hacerlo. Existen compañías más grandes, de pronto, compañías grandes que tienen ello bastante parametrado, ¿no? Por ejemplo, tú te encargas de comprar todo lo que es material de empaque, tú te encargas de comprar todo lo que es materia prima, tú te encargas de todo lo que es compras de merchandising, etcétera, promocionales, etcétera. Tú te encargas de ver todo lo que son servicios, ¿no? O sea, existen personas designadas a cada actividad de compras. Sí, pueden haber, pero también pueden haber empresas un tanto más pequeñas que una persona, 2 personas en el área, perdóneme, y tenga que distribuirse la carga, ¿sí? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Sí? ¿Cuándo debo adquirir una mercadería? Para que llegue al tiempo y atender y lograr atender
en términos de oportunidad, ¿sí? En términos de oportunidad, necesito saber cuándo es que hago mi pedido, cuándo es que hago el requerimiento. ¿Dónde debo hacerlo? ¿Sí? También otra pregunta importante para poder concluir nuestra compra. Esta frase es una de las que nos llevamos el día de hoy. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, sin buenos planes no existen buenos resultados y sin buenos resultados no existen buenos rendimientos, ¿sí? Las compañías necesitamos, queremos, luchamos por tener siempre un buen rendimiento, ¿no? Siempre por lograr buenos resultados, pero ¿qué es lo que menos hacemos? Lo que menos hacemos es planificar. Lo que menos hago es tener un plan estratégico. ¿Un plan estratégico? ¿Para qué? ¿Por qué invertir en ello? No, si estamos bien, es un gasto. Pero sí queremos tener buenos resultados, ¿no? Entonces siempre existe esa falta muchas veces de información antes de llevar a cabo cualquier acción, ¿sí? Entonces, esta frase nos la llevamos el día de hoy. Sin buenos planes no existen buenos resultados ni buenos rendimientos, ¿sí? Bien. Este ciclo es importante que lo podamos revisar. Estoy hablándoles del modelo PHBA, ¿sí? Este ciclo, este modelo es utilizado sobre todo en la aplicación de ISOs, ¿no? En los distintos ISOs, en certificaciones, ¿sí? Es la metodología que usualmente se usa. ¿Por qué les pongo el ISO 9001? Pongo el ISO 9001 porque es el que engloba un tanto más este tema de procesos, de operaciones, ¿no? Entonces, calza muy bien a la parte logística. ¿Existe un ISO destinado a la cadena de suministros? Sí, directamente, el 28001, si lo queremos revisar, ¿sí? Entonces, el ciclo PHBA, ¿qué significa? Planificar, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Probablemente lo conocemos, probablemente hemos escuchado de él, ¿sí? Ya lo tenemos, sabemos de qué se trata, le vamos a dar una pequeña revisión ahora, ¿sí? También conocido el ciclo de Deming, conocido por el ciclo de Deming por su creador, ¿no? Su fundador. Acá les quiero mencionar algo que de pronto sale un poquito del curso, ¿sí? Pero es importante que lo conozcan. Probablemente ya lo conocemos, sin embargo se los menciono, ¿sí? Hay algo que decía Deming, ¿qué es lo que decía? Decía, quien no es capaz de describir su proceso es porque no tiene idea de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Que si alguien nos pregunta, ¿cuál es tu proceso? Yo puedo no tener procedimiento, puedo no tener un procedimiento escrito, un registro, puedo no tener. Sin embargo, lo que siempre debo tener es mi proceso. Proceso sí tengo, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué nos dice este ciclo? ¿Sí? Nos dice, uno, planificar. Tener en claro, en cuenta todo lo que voy a realizar, respondiéndome las 5 preguntas que acabamos de revisar hace un momento, ¿sí? Planifico, pongo sobre la mesa todos los escenarios, todo lo que pueda surgir en mi proceso de abastecimiento. Recuerden que estamos enfocándonos en la primera etapa del eslabón de la cadena, ¿sí? Planifico absolutamente todo. Luego lo llevo a cabo. Lo pongo en marcha. Todo aquello que he planificado, lo pongo en marcha. Ya, listo, arrancamos, ¿sí? Lo hacemos. Luego, verificamos. ¿Qué significa el verificar? El verificar significa esa comparación, ¿sí? Esa comparación entre lo que estoy planificando y lo que estoy haciendo. Deberían ir de la mano, caminando juntos, logrando, ¿verdad? Pero si lo que planifico es diferente a lo que estoy haciendo, entonces ahí hay algo que tengo que modificar, tengo que corregir. Los resultados se miden en la verificación. Si mis resultados no son los esperados, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que actuar, tomar acción, ¿sí? Tomar acción. ¿Por qué? Porque en el verificar puedo haber evidenciado oportunidades de mejora. Si he evidenciado oportunidades de mejora en el actuar, ¿qué sigue? Nuevamente, planifico, hago, verifico y actúo, ¿sí? Por ello es que es el ciclo de Deming, ¿sí? El modelo PHBA. ¿Por qué? Porque es un ciclo. El ciclo PHBA sigue. Planifico, hago, verifico, actúo. Hay algo que no salió bien, vuelvo a la planificación, vuelvo a hacer, vuelvo a verificar, vuelvo a actuar, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar claros que
en logística, en aprovisionamiento, tenemos que seguir este ciclo. Muchas veces vemos tan sencillo, pero hago una compra, me hacen el pedido, lo compro, lo atiendo y está. O sea, no nos compliquemos tanto, no es tan difícil. No es tan difícil, pero debes tener un proceso definido, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y también estar preparado contra algunas contingencias, que eso es sobre todo para lo que nos ayuda la planificación, no exactamente para lo que estoy haciendo el día de hoy, sino para lo que se pueda venir, ¿sí? Conversamos un tanto la sesión anterior respecto a la política de compras, ¿sí? Si no la tenemos aún, debemos fijar nuestra política de compras. Bien, planificar una compra, ¿qué nos permite? ¿Sí? Nos permite gestionar compras con anticipación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos permite de gestionar las compras con anticipación? Y el gestionar compras con anticipación nos dará la posibilidad de evaluar proveedores, tomar mejores decisiones, no coger al primero que nos tocó la puerta y nos ofreció un producto, ¿sí? Nos permite gestionar compras con anticipación. Nos permite definir los requerimientos de cada compra, ¿sí? Con calma y con revisión minuciosa. Nos permiten obtener mejores precios y condiciones con los proveedores. Evidentemente, si yo tengo la posibilidad de tener una planificación de compra y tengo el tiempo suficiente para poder llevar a cabo, voy a lograr mejores condiciones en precios, ¿sí? Y condiciones con los proveedores, ¿sí? Nos permite reducir costos administrativos y operativos. Nos permite disminuir costos de inventario, que a su vez reducen los costos de stock, distribución y la logística en general, ¿sí? Amplía la posibilidad de tener los productos indispensables de manera oportuna. ¿Por qué? Porque voy a estar analizando en constante mi stock mínimo, ¿sí? Voy a estar analizando en constante mi stock mínimo, ¿sí? Distribución de la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios, que también participan en el proceso para estimar compras necesarias y demás actividades relacionadas, ¿sí? La optimización de planificación de compras nos permite mejorar u obtener ciertos beneficios en algunos ámbitos, en algunos puntos importantes por mencionar, ¿sí? Por ejemplo, monitoreos de inventarios, ¿sí? Podremos, al planificar nuestras compras, estar mucho más alineados a cómo van mis inventarios, estarlos revisando en constante. ¿Por qué? Porque son los insumos que vamos a utilizar para nuestra toma de decisiones, ¿sí? Nos permite manejar, tener un plan anual de compras, ¿sí? Una visión hacia dónde voy, qué hago, ¿sí? Lo que les mencionaba de los presupuestos, nos permiten tener una visión general de un plan de compras anual, ¿sí? Plan anual de compras, ¿sí? Nos permite lograr negociación con los proveedores, ¿sí? Porque tendremos la posibilidad de evaluar mayores opciones, ¿sí? Nos permite tener un mayor conocimiento de los proveedores. Vamos a tener un análisis de gestión de proveedores, ¿sí? Porque es importante conocer el tema de evaluación, selección y todo ello. Planificar la compra nos permite conocer a nuestro socio estratégico. Uy, no les he compartido el caso McDonald's. Se los comparto ahora. ¿Sí? Ya les iba a comentar algo sobre el caso, pero igual la sesión anterior hemos revisado el caso, no se los he contado, ¿sí? Entonces, McDonald's los hacía sus socios y favorecía grandemente la planificación, ¿sí? Con la planificación de compra podemos tener registros de proveedores actualizados, también realizar análisis de mercado y cuadros comparativos para las tomas de decisiones respecto a la selección de proveedores, ¿sí? Nos permite optimización de costos, sistema de gestión de stocks, ¿sí?
Bien. La planificación de compras también nos permite lograr trabajar capacitación de colaboradores, ¿sí? Es decir, si yo planifico mi compra bien, voy a tener una relación tan buena con los proveedores con los que estoy planificando mi compra, que les voy a poder pedir, oye, proveedor, me estás vendiendo tal materia prima, ¿puedes venir a hacerme una capacitación para que mi equipo sepa cómo usar esa materia prima? Sí, por supuesto, lo hago, genial, te espero, ¿no? Tengo ese lograr capacitación para el personal. También se puede trabajar con el área de capital humano, de talento humano, y decirles, oye, me pediste, realizo una buena planificación de compra, tengo una buena relación con mis proveedores y eso me permite tener opciones de capacitación que se las paso a talento humano y ellos organizan su registro de capacitaciones. ¿Puede hacerse de esa manera? Se puede hacer. ¿Sí? Nos permite la planificación de compra uno de los más importantes, tener planes de acción respecto a imprevistos, demandas superiores y algunas emergencias. ¿Sí? Bien, pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas. Mientras van colocando las preguntas-respuestas, les tenemos manito levantada. Les pido un segundo, por favor. Bien, les agradezco. Tenía que... Sí, correcto, Mike. Es muy importante para el proceso de abastecimiento, aprovisionamiento, ¿no? Permite de retroalimentación. Si la planeación se realiza de un año, como indicó, ¿qué pasaría si ese año hay bajas de ventas y el siguiente año se duplica la venta? ¿Cómo se soluciona si no está lo planeado? Sí, justo en base a ello les mencionaba, ¿no? Yo realizo una planificación anual, ¿sí? Sin embargo, mensualmente tengo que ir también revisando mis ventas, mensualmente. Evidentemente no el primero del mes, para el mes, ¿ah? Lo hago por lo menos el día 20. Lo hago el día 20, es decir, por ejemplo, ahora, 20 de julio, ajusto mi plan para agosto, ¿sí? Ajusto mi plan para agosto, ¿sí? Así lo podemos manejar, Leslie, porque sí, pueden pasar imprevistos, puede hacer que surja un nuevo, llegó un nuevo cliente y no nos los vamos a perder, ¿no? Comprendería que todo va a fluir bien, ¿no? Sí, sí, correcto, Nilcia. Sobre todo nos ayuda a ello, si se presenta un imprevisto, sobre todo a ello, ¿no? Bien, teníamos una manito levantada. Uy, se nos bajaron la manito. Eh, ¿Podemos volver a levantarla, por favor? Estamos en nuestra ronda de preguntas-respuestas, me parece que es la última. No, bueno, la última es al término de la clase. Bien, seguimos entonces. Está haciendo un poco de frío por acá. Ya, seguimos entonces, a ver, con nuestra presentación, ¿sí? Ahora vamos a revisar de lleno la parte operativa de aterrizar nuestra planificación, ¿sí? Entonces,
Voy a mencionarles algunos documentos que los debemos tener en cuenta, deben tener en consideración siempre. ¿Sí? Primero, cuando a mí me hacen un requerimiento, este requerimiento tiene que ser a través de un formato, a través de un correo, a través del sistema, lo que sea, pero que tenga ciertos datos importantes que me beneficien a satisfacer esa demanda del cliente. Tiene que existir una ficha de especificaciones técnicas para poder hacer una compra. Primero, esa ficha de especificaciones técnicas tiene que estar enlazada a una cotización, ¿sí? La cotización me la envía el proveedor, ¿correcto? Me la envía el proveedor la cotización. Y esa cotización debe ser respondida con una orden de compra. Todos los datos que hay en estos 3 documentos que les acabo de mencionar deben ser los mismos. Luego puede alinearse con una guía de remisión, puede alinearse con un certificado de análisis, etcétera. Sí, puede venir con la factura, no hay ningún inconveniente. Pero los básicos que tenemos que tener en cuenta siempre son, primero, mi ficha técnica, mis especificaciones técnicas, que es el requerimiento de mi cliente interno. Y como respuesta a mi cotización, como respuesta a mi orden de compra. ¿Sí? Estamos. Entonces, las especificaciones técnicas son requisitos específicos que debe tener, que debe ser plasmado en un documento para poder atender los requerimientos del cliente interno. ¿Cuáles son las características de una ficha técnica? Primero, contiene información resumida y contiene información de calidad. ¿Sí? Contiene herramientas para transmitir información relevante. La información que contiene tiene que ser fidedigna. Muchas veces, ya, vamos a aplicar el llenado de fichas técnicas para hacer un requerimiento. Ya, ¿quién lo hace? La persona nueva, la persona que recién entró, porque en verdad no nos gusta llenar fichas técnicas para hacer un requerimiento, ¿no? Mal, porque la información que va a colocar probablemente no sea la real, no sea la total, no sea la que necesitamos, ¿no? Probablemente no. Punto 1. Punto 2. Si mi cliente interno no quiere enviarme una ficha técnica, me va a tocar a mí como área de aprovisionamiento elaborarle cómo debe hacer la ficha y ayudarlo y capacitarlo y darle soporte. ¿Por qué? Porque al final, mientras mejor haga su pedido, mejores compras voy a realizar yo. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay clientes internos que no quieren llenar, bueno, entonces como me pasa como sea, ya me cansé de decirle, lo que hago es aceptarlo y hacer la compra como sea. Entonces, la idea es comunicarnos, trabajar en equipo y enseñarle cómo hacerlo. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué pasa si estoy comprando un producto que compro mensualmente? ¿Siempre debo llenar la ficha? No, ya no es necesario, porque ya tenemos un registro de, ¿no? Y eso debe estar guardado y bien archivado por el área de aprovisionamiento. Que sacará la ficha técnica cuando capte un nuevo proveedor. Listo. ¿Qué más? Los datos que aportan deben ser claros y exactos. ¿Sí? ¿A quiénes les sirven las especificaciones técnicas entonces? Les sirven a los auditores, por ejemplo, para ver la calidad de los productos que tenemos, validar ver la calidad de los productos que tenemos, validar que se esté cumpliendo las adquisiciones, procedimientos, etcétera, ¿sí? Y validar el proceso de elaboración, que cumpla con las características que son necesarias, ¿sí? ¿A quiénes más les sirve? A nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque con ello nos pueden dar atención a las cotizaciones para atendernos un producto, atendernos un requerimiento y luego lograr un orden de compra, ¿no? Que la cotización es la oportunidad de tener un orden de compra, ¿sí? También sirve ¿para qué? Para que podamos aplicar una aceptación o un rechazo. Si está cumpliendo con las características técnicas de mi ficha, lo acepto. Si no está cumpliendo, lo rechazo, ¿sí? ¿A quién más le sirve? Le sirve a los clientes, porque me permite tener un control al momento de la recepción. ¿Qué datos debe contener la especificación técnica? ¿Sí? Debe contener algunos datos básicos. Sin embargo, hay datos del propio negocio que los podemos considerar. Por supuesto que sí, hay datos del propio negocio que los debemos considerar. Debe tener nombre, clasificación,
adjuntar algunas fotos, condiciones mínimas de calidad, es decir, por ejemplo, porque acá más o menos como, ya, esta condición mínima de calidad podría ser, eh, necesito que sea un color en Pantone, es que una Pantone es donde está una cartilla de colores, ¿no? En Pantone 320, estoy lanzando un número, 320, ya. Sobre ese Pantone puede haber una variación como mínimo y como máximo. ¿Sí? Entonces, tiene que especificar si pueden aceptarlos con ciertas condiciones mínimas de calidad. La vida útil, el tipo de embalaje, peso, identificación, transporte, descripción del producto, descripción del proceso, algunos ingredientes o instrucciones de uso. Entonces, esas son las básicas que debería tener para poder yo realizar mi compra con tranquilidad. ¿Sí? Entonces, las especificaciones técnicas nos permiten lograr la autenticidad del producto, nos permiten la aceptación o no de un producto y permiten mantener las condiciones necesarias de un producto, es decir, que sean adquiridos con todas las características necesarias para lo que fue pedido, ¿no? Y que funcione. Listo. De las especificaciones técnicas pueden hacer una ficha técnica que pueden hacer una ficha técnica que ayude a poder hacer una revisión rápida de que se cumplan con las características, que se cumpla con las características para lo que fue creado. Más rápida, que ayuda a quién? Ayudaría al almacén, pues, ¿no es cierto? Ayudaría a hacer una validación del almacén más rápido. Bien, mencionamos el catálogo de proveedores. ¿Qué es el catálogo de proveedores? Porque es a quienes le vamos a enviar nuestro requerimiento, nuestra ficha técnica para que nos devuelva una cotización. ¿Qué es entonces el catálogo de proveedores? ¿Sí? El catálogo de proveedores es la lista de proveedores aprobados en un catálogo de los productos autorizados. Proveedores autorizados a ser utilizados por la compañía, que han sido previamente seleccionados y previamente evaluados. ¿Sí? ¿Qué son las cotizaciones ahora? ¿No? Ya hemos armado nuestra ficha, se le hemos enviado a nuestro proveedor que está en el catálogo de proveedores, que es un proveedor seleccionado, ¿sí? Nos responde, ¿con qué nos responde? Nos responde con una cotización, ¿sí? Esa cotización es de lo que vamos a conversar ahora. Viene del latín quotus, que significa cuánto, es un documento de gestión, ¿sí? Una cotización es un documento en donde se detalla el precio de un bien, un servicio, para el proceso de compra o negociación, entre otros datos igual de importantes que el precio, ¿sí? Una cotización es la oportunidad de venta para nuestros proveedores. ¿Qué elementos debe tener la cotización? Sin embargo, ¿qué elementos debe tener la cotización? Debe tener datos de la empresa, ¿sí? Esos son datos que debe tener básicamente la cotización. Sin embargo, debe contener también algunos datos específicos que nosotros hayamos solicitado en nuestras especificaciones técnicas, ¿sí? Debe tener datos de la empresa que presta el servicio o vende el producto, datos de contacto, datos del cliente, descripción del producto o servicio, marca, modelo, colores, etcétera. Debe ser muy específicos. Debe tener precio unitario y total, tiempo y forma de entrega, precio unitario total, y si hubieran algunos descuentos, también colocarlos dentro de la cotización. No nos acordamos nada, no sabemos nada, o sea, es decir, me pasa una cotización y te hago un descuento por teléfono, eso no vale. Tiene que estar el descuento colocado dentro de el documento que se envía, ¿sí? Tiene que tener la forma de pago, ¿sí? Considerando el subtotal, el IGB y el total. Métodos de pago. La cotización es importante que esté numerada. ¿Por qué? Porque tú me puedes pasar una cotización, luego me haces una modificación y con la misma numeración, al final tenemos dos cotizaciones distintas con la misma numeración y no sabemos cuál es la correcta y estamos en un dilema. Entonces, si me pasas con la numeración diferente, yo ya tendré claro cuál es la última y cuál es la que vale, ¿verdad? Es importante considerar la vigencia de la cotización.
¿sí? Garantías específicas. Si tenemos garantías, tienen que estar detalladas dentro de mi cotización, ¿sí? Las garantías. No las podemos decir por teléfono, luego te confirmo, no, tienen que estar en la cotización con lo que yo voy a girar mi orden de compra, ¿sí? Cualquier otro dato adicional que pueda contener la ficha técnica y se pueden colocar adicionalmente fotos, ¿sí? Si es un servicio bastante grande, puede disgregarse para tener costos separados. Entonces, ¿cómo inicia una cotización? ¿Sí? ¿Cómo inicia una cotización? 1. Lanzamiento del requerimiento, que es donde inicia el proceso. Y viene con un correo, debe venir con un correo electrónico, un requerimiento que esté impreso, que venga en el sistema, cualquier documento que te pueda servir como respaldo. No puede venir por vía telefónica o por WhatsApp, no. Tiene que venir de una manera formal, ¿sí? Siguiente, se realiza un análisis de compra. En ese análisis de compra tiene que revisarse la cantidad histórica. ¿Sí? O sea, me pasan el requerimiento, pero con el requerimiento que me pasan, yo no puedo a ojos cerrados tomar la decisión, porque para eso tengo una planificación que tiene algunos datos adicionales, ¿no? Entonces reviso la cantidad histórica, reviso los evolutivos, reviso el stock que tengo dentro de mi almacén, ¿sí? Reviso las órdenes que están pendientes por ingresar, porque es muy probable que haya girado una orden de compra que sea de una cantidad mayor y que al final la pido con despachos previas coordinaciones, y si yo no reviso esa orden, lo que va a suceder es que yo haga un pedido nuevamente teniendo un pedido ya hecho, ¿no es cierto? Entonces, eso también es muy perjudicial, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos órdenes pendientes, tenemos el tiempo de duración, ¿sí? El tiempo de duración, el reconocimiento de la necesidad. Y ese reconocimiento de la necesidad, nosotros solo lo vamos a poder realizar si es que conocemos del negocio, ¿sí? Si yo conozco del negocio, puedo validar o no que una necesidad sea, pues sea la, sea correcta, sea real, ¿sí? Luego realizamos propuestas, solicitudes a diversos proveedores que se encuentren dentro del catálogo de proveedores, es decir, proveedores que ya estén aprobados. Luego realizo la elaboración del cuadro comparativo de proveedores, en donde colocaré algunos atributos que considere importante para las ventas que las compras que voy a realizar, y colocaré en la parte superior los diversos proveedores. Llenaré los datos y haré una comparación objetiva. No, lo que pasa es que yo comparo mirando solo las cotizaciones y ya está. Probablemente te resulte, pero ¿qué pasa si un día en una cotización colocan el precio que dice incluido IGB y el otro dice no, no incluye IGB? Tomas una decisión comparando precios que no están estructurados de manera uniforme, ¿no? Entonces, si no están de manera uniforme, tu decisión muy probablemente no sea la correcta. Si lo plasmas en un cuadro, te va a ser mucho más fácil poder tener en plano todas las características. ¿Sí? Luego se realiza la orden de compra. La orden de compra que viene a ser la oportunidad, ¿no? La cotización es el envío de orden de compra. La orden de compra es lo más anhelado por nuestros proveedores. Ahora, luego viene la llegada del producto al cliente interno o al cliente externo, ¿sí? La evaluación postventa, ¿sí? La evaluación después de que nos ha entregado el producto. Y luego viene el seguimiento a la cancelación de la factura. Recordemos que, como bien decimos, ¿no? Una venta no está cerrada hasta que fue concluida, ¿sí? Una compra tampoco es, perdón, una venta no está cerrada hasta que fue pagada, una compra tampoco está cerrada hasta que fue pagada. Muchas veces realizamos la compra, estamos contentos, ya tenemos nuestro producto, y cuando el proveedor nos dice, oye, pero todavía no me han pagado, ahí tenemos el gran problema, ¿no? Ahí tenemos el gran problema. Resulta que, no sé, lo tiene finanzas, lo tiene contabilidad, yo no veo pagos,
Oye, si le hiciste el pedido y demás, trátalo como un socio, es tu socio. Tienes que hacer el seguimiento a la cancelación de las facturas de sus proveedores. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar algunos contratos que son importantes. La orden de compra me certifica, me ayuda, sí, bastante, pero existen algunos montos que son bastante altos o cantidades que son considerables, para lo que no vas a usar solo una orden de compra, no vas a tener que utilizar también un contrato. Entonces es importante que puedas conocer qué tipos de contratos tenemos y qué tipos te serviría para poder aplicar. Contratos de precio fijo. Tanto la empresa como el proveedor pactan un precio inamovible al bien o servicio, independiente de lo que pueda ocurrir de manera externa. El precio pactado inicialmente se debe cumplir. Este contrato fijo es pues mantener el precio, ¿no? Como su nombre lo dice. Puede ser beneficioso o perjudicial tanto al proveedor como al cliente, sí, dependiendo del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces puede bajar el precio y puede caer en pérdida el proveedor. No. Puede caer en pérdida el cliente si baja el precio y tenemos un precio fijo, ¿no? Sube el precio, cae en pérdida el proveedor, ¿sí? Entonces, pero si fijamos un contrato a precio fijo, ya tenemos como la tranquilidad del que le pido y esto no me va a afectar en nada, ¿sí? Bien, aparte, tenemos, si no está en la presentación, se ha ido corriendo esta diapositiva, se las voy a comentar. Tenemos otro tipo de contratos, que son los contratos a precio variable, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que tenemos los contratos variables, es decir, que tenemos una característica que se mantiene fija, pero tenemos una característica variable. Por ejemplo, ¿sí? Yo sé que el metro cuadrado de pintura estará a 30 soles, pero no sé cuántos metros tiene esta pared. Entonces hago un contrato y digo, ya, te firmo por 30 soles cada metro cuadrado y tú te encargas de pintarme toda la empresa. ¿Sí? Ese es un contrato variable. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra presentación y pasamos a nuestra última ronda de preguntas-respuestas. Vamos para aquí. No, tenemos varias. La planificación. Desde acá. Cristian. ¿Podría implementar el EDI para el intercambio de documentos empresariales y así ahorrar en papel y sería amigable para el medio ambiente? Sí, correcto. Estás aplicando. Claro, estás digitalizando nuestra cadena. Y está bien. La sesión anterior justo hablamos de digitalización. Perfecto. César. ¿Cómo debo solicitar un requerimiento a un proveedor? Primero, tienes que pedirle al cliente interno que te llene su ficha técnica, que te llene el requerimiento. Y con ese requerimiento que te llena el cliente interno, con eso le mandas al proveedor, porque ahí vas a tener todos los datos. ¿Sí? ¿Cómo se solicita una cotización? Le pasamos un correo al proveedor con la ficha técnica que te dio tu cliente. Con esa ficha técnica, mandas y ya tienes ahí la respuesta del proveedor. En la recepción de la materia prima encuentro desperfectos en algunos de ellos. ¿Cómo haría el reclamo para que me cambien el producto? Tiene que emitirse una carta. Sería con la guía de revisión, tendría que hacer un documento y mandarle a mi proveedor, ya que no tengo un acuerdo previo. Ya, si sucede ello, lo primero que tienes que hacer es elaborar una carta. Si es un reclamo, algo leve, oye, encontré pues que te pedí un gorro no sé, no, que te pedí tapas de color blanco y por la urgencia las voy a encontrar, las voy a aceptar, pero me llegaron algunas blancas y unas cremas, las acepto, ya, por la urgencia. Pero tenlo en consideración porque hay una observación ahí. Esa es una carta de reclamo, algo que de pronto ya voy a pasarlo, voy a aceptarlo. No está al 100%, pero lo voy a aprobar. Y si no es así,
emites una carta de rechazo, pero tiene que haber la formalidad. Emite una carta de rechazo y se lo envía al proveedor. Y el proveedor tiene que pasar por su producto y recogerlo y hacernos el cambio y la entrega de un buen producto. Ya es cuestión del proveedor que pueda seleccionar el producto, que lo pueda escoger, que lo pueda evaluar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que pueda responder la carta, y es otro tema. Pero nosotros no podemos de pronto, mira, encontré esto mal, llévatelo y me lo traes luego. No, tiene que irse con una carta de rechazo, con un informe. Y la salida tiene que ser con una guía. Sí, correcto. Así es. Ah, se enviaron una cotización con el precio equivocado. En verdad, Leslie, la cotización es un documento que tiene que ser revisado, validado. Si tú ya colocas la orden de compra, muchas veces colocaste la orden considerando ese precio y puedes haber armado todo tu proyecto considerando ese precio. Entonces, al final ya es una responsabilidad que debería asumir el proveedor. Si tus costos lo soportan, podrías de manera responsable, ok, reconocerlo, ¿no? Pero tiene que haber esa forma minuciosa de revisar el precio, ¿no? A veces sí, también es muy evidente que el proveedor se equivocó, entonces ahí tenemos que ser muy éticos en decir, ah, sí, me pareció raro también, te corrijo el orden de compra, ¿no? Así es. Bien, Pablo, tenemos la manita levantada, te escuchamos. Bien, no tenemos más consultas. Como siempre, ha sido un gusto estar conectada, que estemos reunidos, que podamos compartir este tiempo de clases. Espero que hayan disfrutado de la clase y que les haya parecido interesante. A ver si yo puedo solicitar más de una cotización al mismo proveedor. Sí, si los costos de mi proveedor son variables, no me queda claro. Si son variables, si te varía una cotización a otra, o sea, al final a ti te pasan un precio y es el precio que utilizas. Y cómo lo calculo y demás ya es un tema interno del proveedor. Muchas gracias. Nos vemos. Le doy el pase a nuestra